Tal y como les habíamos anunciado antes de la pausa, contamos ya con la presencia de la licenciada Elena Villella de Paliza, destacada mujer dominicana, extraordinaria mujer dominicana, ha logrado hazañas que han servido de ejemplo a la mujer y a la sociedad en sentido general, y para mí es una honra tenerle aquí esta noche. Así que muy agradecido de que usted me permita esta entrevista. Gracias, Víctor, el honor es mío. Doña Elena es la única mujer que ha ocupado lo que antes se llamaba, mire qué discriminación, Dios mire qué mío. fuerte el machismo, Ajá. lo que hoy conocemos como CONEP, Consejo Nacional de la Empresa Privada, antes se llamaba Consejo Nacional de Hombres de Empresas. Así es. ¿Hasta qué año? ¿Fue en la década de los 80 que le cambiaron el nombre, yo creo? Fue en los 90 ya. En los no, realmente. peor todavía. Sí. A principios de los 90, sí. mediados de los 90, le cambiaron el nombre a CONEP. Exactamente. O sea, doña Elena, que antes no habían empresarias mujeres, no estaba permitido, digámosle así, que una mujer fuera empresaria. Bueno, la verdad que, verdad, por el nombre tendríamos que decir que no. Pero indudablemente que sí había mujeres empresarias en ese momento. Pero ninguna mujer en esa época se quejó de que el Consejo Nacional de Hombres de Empresas se llamara así. Regina Vitienes. Ajá. Sí. Hizo una protesta. Regina Vitienes dijo, ¿y por qué se llama el Consejo de Hombres de Empresas? Y realmente en ese momento José Vitienes era presidente. Y de ahí surgió la idea de que eventualmente en poco tiempo se cambió. Lo cambiaron en una convención empresarial. O sea que doña Regina pudiéramos decir que fue la primera... que protestó probablemente, sí. por lo menos que me enterara yo, sí. Ok, y entonces doña Elena, ¿cómo surge Elena Villella de Paliza, la empresaria? Bueno, tendría que decirte que quizás la forma de cómo surge porque yo siempre fui muy inquieta, porque siempre quise trabajar, siempre tuve el deseo de aportar a la sociedad y de realmente pues poder ser una persona que de alguna manera influyera positivamente con sus acciones en los lugares donde vivía o vivo. Y así pues empecé a trabajar desde muy joven. Yo, para empezar, hice pasantías cuando tenía 12 y 13 años en el Colegio Loyola. Ah, sí. Sí, de verano, básicamente, obviamente. ¿En cuáles empresas? Sin ¿Con su paga padre? ni nada. No, en el Colegio Loyola. En el mismo colegio ahí usted hacía pasantías y qué... Pero ese no era mi colegio. No, yo iba a ese colegio a hacer pasantías. ¿Y en qué consistían las labores de esa pasantía? No, en ese momento, imagínate, yo tenía 12 años, secretaria de la oficina. Contestar el teléfono. Contestar el teléfono, recibir al que venía a preguntar o a recibir a alguien o a visitar. Y me daban también trabajo de maquinilla hacer y demás. Y fueron experiencias interesantes, porque obviamente yo era jovencita, pero mis veranos, pues hacía parte del tiempo, hacía eso. Y luego, pues a través del colegio, siempre participé activamente en lo que era el consejo estudiantil, en las actividades del colegio, siempre... ¿Usted las fue inquieta actividades, desde chiquita? Yo sí, indudablemente que sí. Y entonces, pues... me casé joven porque José Manuel, mi esposo, me propuso matrimonio saliendo del colegio, básicamente. En esa época las Yo mujeres tenía se 17 casaban. años. Sí, las mujeres se casaban. No se casaban tan jóvenes, ¿no? Pero no te creas. Cuando realmente, por ejemplo, de mi promoción, somos 2 nada más que nos casamos a esa edad. Ya después todas las demás se casaron con por lo menos 5, 6, 8 años más y hasta 10. ¿Y su papá y su mamá cuando don José Manuel fue y pidió su mano? Bueno, tendría que decirte que cuando José Manuel me dijo que quería hablar con papi, yo primero le dije que cómo era posible casarme, pero no, si yo quería estudiar, yo quería ir a la universidad, ¿cómo que casarnos? Y finalmente él me convence y entonces me dice, bueno, entonces ahora voy a hablar con tu papá. Digo, ay no, tú no vas a hablar con papi, yo voy a hablar con papi. Yo lo digo. Se lo digo yo porque yo no creo que eso va a ser muy fácil. Y en efecto no fue fácil, porque obviamente papi entendía que yo era una niña, que imposible. Y nada, pues poco a poco asimiló la idea y a los 6 meses nos casamos. ¡Wow! ¿Qué poder de influencia tenía usted que lo convenció? Y Bueno. le sacó ese permiso. Así mismo. ¿Y su mamá a qué edad se casó? No, mami se casó con 24. O sea que no tenía usted la complicidad de su mamá para poder nada. decirle, mami, que tú te casaste joven, déjame a mí casarme joven también. No, esa excusa yo no la tenía. No tuvo esa herramienta a su favor. No, esa no estaba ahí. Y entonces,
se casa tan joven, entonces se le hace más difícil, ya siendo esposa y madre y ama de casa, a entrar a asumir las responsabilidades como empresaria. Bueno, yo fíjate, yo arranqué primero estudiando en el GREG para tener algún tipo de profesión y producir algo. Y lo que hice fue un secretariado ejecutivo bilingüe y diplomático, que era bastante amplio porque tenía nociones de economía y de temas diplomáticos y demás, y te daba pues más que un puro secretariado. Y con eso iba a empezar a trabajar como secretaria. Tenía una oferta excelente, pero, o sea, ya después que me gradué, y entonces nace nuestra hija, y básicamente me decido dedicarme a ella porque realmente necesitaba en ese momento quizá más tiempo, y acabo trabajando como agente de seguro. Me entreno como tal y arranco a trabajar como agente de seguro. Su primer trabajo entonces no fue con su padre en la empresa familiar. No. Fue como agente de seguro. Agente de seguros. Así es. ¿Y por qué, doña Elena? Bueno. Realmente por un tema de horario. O sea, tenía una niña chiquita. ¿Y no hubiese sido más entendible o tener más flexibilidad con su papá en la empresa de su padre que yendo a una empresa? Mira, realmente yo nunca pensé ir a trabajar en la empresa de papi. Mi padre para nosotros fue un gran ejemplo, un gran hombre, un gran emprendedor. Le tengo una admiración, la verdad que no hay palabras para describir lo que fue mi padre, pero en realidad yo nunca lo vi como una posibilidad, sino que yo realmente pensaba salir adelante. Y finalmente un buen día papi me dice que cómo es posible, ya yo me había graduado de la universidad, y me dice, ¿cómo es posible que tú vayas a trabajar a otra gente y no vengas a trabajar para mí y conmigo? Y yo, bueno, finalmente nos pusimos de acuerdo. Los primeros días casi me voy, prácticamente me fui, porque no encontraba que realmente pasó algo que pasa mucho en los negocios de familia, que es que se contrata y se trae a una persona de la familia, pero no hay un puesto formal. Y entonces realmente no tienes funciones. Y yo terminaba lo que me daban y volvía y decía, bueno, ¿y ahora? ¿Qué más puedo hacer? Me imagino que también un asunto de respeto. No es lo mismo usted ganarse el respeto en base a su capacidad y a sus condiciones, que siempre tener la estigma de que no, lo que pasa es que ella está ahí porque es la hija de... Claro, pero yo no estaba de acuerdo con eso, nunca estuve de acuerdo. Por eso me imagino que usted quería hacer su propio... Realmente, como te digo yo, las personas que estaban ahí lo sabían, que yo quería ganarme mis méritos, Claro, y no no porque heredarlos. fuera nada, ni nadie, o sea, porque no, yo entiendo que ese no es el punto. Y la historia corta es que básicamente encontré un nicho en su momento, que fue la informática, y acabé siendo gerente del centro de cómputo, como se llamaba en esa época. Aprendí a programar en BASIC y arrancamos por ahí. Ya de por ahí sí me abrí camino, porque yo me había graduado de licenciada en contabilidad y auditoría, y entonces APEC. Ya con en APEC, y con el tema de los... Así mismo. Siendo esposa, siendo madre, Sí. y se gradúa summa cum laude en APEC como licenciada en contabilidad y auditoría. Sí, mi hija siempre dijo que ella no caía en ese gancho. Y entonces usted de ahí entonces también pasa a hacer ese secretariado ejecutivo bilingüe y también a trabajar como agente de seguro. O sea, usted se desarrolló rápido, muy joven. Sí. Con muchas Sí, responsabilidades. el secretariado yo lo terminé antes de cumplir los 19 años. Y entonces doña Elena después se casa, después tiene sus 3 hijos. Exacto. La hembra es la mayor, ¿correcto? Sí, así es. ¿Cómo ha sido, si hacemos una comparación entre sus años como esposa y madre y al ver hoy su hija casada y ya haciendo ella misma de ama de casa y de madre de sus hijos y esposa de su marido? ¿Cómo usted ve la diferencia entre esa época suya y los retos versus los de ella? Mira, yo creo que primero las jóvenes de hoy se preparan y están mucho más conscientes de su rol. Las que vinieron antes que nosotras, por ejemplo, lo tuvieron mucho más difícil. De la misma forma, probablemente nosotras abrimos camino para muchas jóvenes. Y yo creo que lo importante hoy día y la diferencia que vemos es que realmente las jóvenes quieren trabajar
Y las que deciden que no quieren trabajar es porque se quieren dedicar más tiempo a sus hijos o a su hogar, que también obviamente es muy meritorio. Pero yo creo que lo interesante es que las muchachas hoy tienen como ya digamos que el derecho a soñar lo que quieren ser. Y el gran reto es que lo hagan, porque muchas lo hacen, pero muchas otras se ponen frenos. Y yo creo que eso es una pena, que una persona talentosa que quiera realmente y pueda aportar a la sociedad, a su familia, a la fortaleza de su comunidad, no lo haga quizás por limitarse ella misma. Y yo siempre creo y siempre les digo a todas aquellas con las que de una forma u otra uno conversa, que sueñen y que se atrevan a soñar, pero que además que los persigan, que persigan sus sueños, que nadie llega sin chocar unas cuantas veces, en que no es cierto que no hay obstáculos, siempre hay obstáculos, que los obstáculos hay que saber o bien evadirlos o bien buscar la forma de saltarlos, pero que no cejen, que no realmente, que sean perseverantes y que no se desanimen. Mire qué interesante y qué valioso ese aporte de ese punto de vista suyo, porque es cierto, antes a la mujer se le prohibía hasta soñar. Sí. Hoy Claro por sí. lo menos tienen la libertad de soñar y entonces estamos en la fase que usted señala de trabajar para hacerlo realidad. Pero antes se le prohibía hasta soñar. O sea, la mujer se inhibía de poder aspirar, lo tenía como una ilusión y no se atrevía ni siquiera a expresar su sueño. Así mismo, muy cierto. Y la otra cosa que es valiosa de hoy día es que tanto no solamente ha cambiado la sociedad, los hombres, los jóvenes de hoy están mucho más dispuestos a ser, digamos que más condescendientes con cosas del hogar, que no estén tan perfectas. Antes el machismo era mucho más absoluto, más claro fuerte. que sí. Y hoy día realmente tú ves como los jóvenes están dispuestos a ayudar con un bebé y quizás antes no se veía un padre cambiando un pamper o fregando, hoy día sí. Y hoy día se ve un padre que de repente sale a hacer una compra porque la esposa no pudo ir. Claro, Y es normal, cocinando. es perfectamente normal, y cocinando y ayudando y buscándolo, tú sabes. Sí. Van a recoger los niños, los que pueden, los que no pueden se la buscan, pero se turnan. O sea, es una relación mucho más balanceada. Y yo entiendo que más positiva para la sociedad, mucho más. Y entonces, doña Elena, después que entonces se desarrolla esa trayectoria empresarial de la Elena Villella de Paliza, que la sociedad ha conocido y que admira por su tenacidad, por su firmeza, por su disciplina, por su ejemplo, ¿cómo surge? Gracias por todas esas No, cosas. usted sabe que con usted se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con una posición que usted asuma, pero se le respeta y se le admira por su firmeza, por su talento, por cómo usted ha ido rompiendo esquemas. Entonces, ¿cómo surge la idea de por primera vez en la historia llevar al Consejo Nacional de Hombres de Empresas, transformado ya en CONEP, a una mujer como presidenta? Bueno, eso es una buena pregunta, pero realmente, ¿qué te diría? Yo empecé en el sector empresarial en ANGE y la verdad que fueron los presidentes y el consejo de ANGE quien me propone a mí como presidenta. Sí, porque también usted fue, sí. Permítame darle para atrás la cinta. Usted empieza siendo la primera mujer presidenta de ANGE, Así es. de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Exacto. Entonces el esquema se rompe por ahí, desde el punto de vista del gremio empresarial. Entonces me imagino que por el éxito de la gestión de tener la primera mujer, Elena Villella, presidenta de ANGE, vamos a repetir la historia y vamos a llevarla al CONEP. ¿De quién surge la idea? ¿Quién se le acerca? ¿Quién le dice, Elena, usted tiene que ser? Mira, hacía algunos años ya que a mí me habían propuesto ser presidente, unos cuantos años. Y yo realmente era muy jovencita. Yo le dije, ay, no, a mí no me toca. No me tienes esa ganada ahora. Exactamente, le dije, no, aquí hay mucha gente muy capaz, de ninguna manera. Porque además yo lo había encontrado como una propuesta un poco fuera de lugar, ¿tú entiendes? Yo misma, o sea, yo dije, no, espérate, no puede ser. Y realmente dije que no. Y tampoco es que yo lo estaba buscando. Quizá el asumir el CONEP en cierta forma fue un poco porque me sentía en la obligación
de hacerlo porque entendí que era un buen mensaje. Sí, porque de no hacerlo le estaría negando un derecho a la mujer. Correcto. Entonces, porque óyeme, ser presidente del CONEP es un sacrificio grande. Es un tiempo precioso que tienes que dedicar realmente. Es mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas horas, con momentos difíciles. Tienes que manejar todos los temas. Sí, una coyuntura Hoy muy día, difícil, la sí. crisis bancaria del 2003. Bueno, a mí me cayó Claro, claro. el colapso de aquellos 3 bancos de ese momento. La confrontación realmente, porque no fue una crisis entonces, general, pero sí fue una crisis de 3 bancos muy fuerte. la confrontación directa con el presidente de la República, o sea, nunca antes, aunque con el presidente Balaguer, don Payo Ginebra, sí, o sea, siempre han existido diferencias desde el punto de vista del sector privado con el sector público, pero en el caso del entonces presidente Hipólito Mejía y la posición del gobierno sobre el tema de la crisis bancaria y la posición que mantuvo usted en representación del gremio empresarial del CONEP fue muy fuerte y usted mantuvo sin vacilación la posición del CONEP. Sí, fueron momentos difíciles. Muy tensos. Muy tensos, muy tensos. Y obviamente con una responsabilidad sobre los hombros pesada, porque uno habla en ese momento pues por todo el empresariado. Claro. Y tenía que representarlo adecuadamente. ¿Alguna anécdota que usted recuerde de esa experiencia que pueda compartir con nosotros, que sirva de enseñanza a nuestra audiencia, a mujeres jóvenes que le ven o a hombres empresarios que le ven como un ejemplo a seguir y que quieran conocer algo que usted pueda contar? Mira, quizás las cosas más valiosas que uno puede contar es, primero, ir preparado a las reuniones, siempre. Porque el que maneja el tema y sabe y tiene ya una posición cuando llega a cualquier reunión, siempre va más adelante que el que llega y no sabe ni de qué se trata o que no ha hecho la tarea. Sí, tuve múltiples experiencias y la verdad es que fueron anécdotas, algunas contables y otras apenas se pueden contar porque fueron momentos muy difíciles. Pero lo que sí le contaría tanto a los hombres como a las mujeres es que en todo momento que de repente alguien hacía así como, ay, Elena está aquí, como aquí hay una mujer, yo sistemáticamente siempre dije, olvídense de eso. Yo estoy aquí igual que todo el mundo. Y no debe haber ninguna diferencia en cómo se trata el tema, en qué es lo que hay que decir y qué es lo que tenemos que hacer. Olvídense de eso. Sí, no es relevante. Sí, doña Elena, porque usted era la presidenta, pero la única mujer de la directiva. Sí, en ese momento sí. O sea, había una doble condición de rompimiento de esquema en la costumbre y la tradición de todos esos hombres empresarios, poderosos, ricos, millonarios, que siempre se han acostumbrado durante años a discutir y a conversar y a fijar posición entre ellos, quizás conversando con lenguaje, con un exabrupto o con una vulgaridad en un momento dado entre hombres, y al tener la presencia de Elena, y vaya Elena, o sea, ¿por qué le llamaron Elena? ¿Por Elena de Troya? Por mi abuela. Su abuela se llamaba Elena. Mi abuela se llamaba Elena. Mire, y entonces, ¿por qué usted considera? Bueno, porque Pérez, después de Elena Villella, entonces vino la señora Portela como presidenta de la Asociación de Industrias, primera mujer presidenta de la Asociación de Industrias. Sí. Después vino Circe Almanzar, que venía de ser vicepresidenta ejecutiva de ANGE y pasa a ser vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias. Y a ese mismo tiempo también estaba Marisol Vicens como presidenta de ANGE. Exacto. Y luego también, entonces ya tenemos a doña Elena, ya tenemos a Circe Almanzar, ya tenemos a Yandra Portela, ya tenemos a Ligia Bonetti de Valiente en ese momento, ya tenemos a Marisol Vicens. Entonces, ¿por qué no se ha repetido que otra mujer pueda ocupar la presidencia del CONEP? Sí las hemos tenido en la IRD, como el caso de Yandra y Ligia, y Circe como vicepresidenta ejecutiva, y la hemos tenido en ANGE, que después estuvo Laura Peña, y creo que, bueno, Maribel Gasó también fue presidente, exacto, pero sin embargo en el CONEP no se ha repetido la hazaña de una mujer. Es una buena pregunta.
que honestamente no te tengo la respuesta, pero yo creo que realmente se puede. ¿Por qué no? Claro. Y las mujeres tienen y tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Se le hace más difícil a una mujer desarrollarse en el campo empresarial en la República Dominicana que a un hombre? Mira, hay sectores más complicados que otros. Como en el que está Por usted ejemplo. en el portuario. Me consta, de ahí yo le puedo dar testimonio. Está bueno eso. Sí, que usted se metió ahí, y esa es otra, la primera mujer que se metió en un puerto a manejar camiones, y a manejar empresas, y a manejar barcos. Hace años, sí, Sí. muchos años. Yo subí, lamentablemente, anécdotas, yo subí muchas veces esa escalera de esos barcos con mis tacos, porque a mí me encanta. No me diga, doña Elena, con su taco usted se subía. Sí, y en esa época sí. Hoy día, ¿verdad? Ya uno tiene unas políticas de seguridad diferentes, totalmente diferentes, pero en esa época sí. Una vez supe de una situación que no la querían dejar entrar al muelle. Ah, ¿usted conoce ese cuento? Claro, porque cuando yo llego allá, doña Elena, y me entero que las mujeres no pueden pasar al muelle, y que porque, no, que por Una noche yo llego iba con José Manuel casualmente, mi esposo, porque había una emergencia en la terminal y nos llamaron y obviamente arranqué para allá inmediatamente. Y entonces cuando llego el pobre guardián de la puerta me dice, ay, excúseme, pero usted no puede pasar. Y yo lo miro así y digo, ¿cómo que yo no puedo pasar? ¿Y por qué yo no puedo pasar? Ay, es que hay instrucciones que las mujeres no pueden pasar de noche. Y obviamente pienso mal, ¿verdad? Y acertarás, pensé y acerté, Claro. como dicen. Pero yo me quedo así y digo, bueno, yo entiendo que usted tiene una orden, pero yo soy presidente de esa empresa. Y esas instalaciones que están ahí son de nuestra propiedad. Usted no me puede decir que yo no puedo entrar. Ahora bien, yo entiendo que usted tiene órdenes. Por favor, llame a su jefe, que yo quiero hablar con él. Y entonces obviamente llegué hasta el del cargo que tú ocupas hoy como director de la autoridad portuaria y le dije, mire señor director, yo tengo un problema, yo necesito entrar a la terminal, está pasando eso. Ay, ¿cómo va a ser? Digo, sí. Y no me tienen aquí en la Estas puerta. son las instrucciones que hay aquí. Y realmente, obviamente hay lamentablemente una serie de si tú quieres, regulaciones y muchas veces instrucciones que se dan por una tradición más que nada, porque lo que querían evitar, lo que tienen es que evitarlo. Pero la solución no es prohibir contra una mujer. No, déjeme decir, personalmente, había una restricción para que las mujeres no pudieran entrar a los puertos, oigan sobre qué fundamento, bajo cuál alegato, para evitar la prostitución. Correcto. Con las personas, con los hombres que eran tripulantes de los barcos que estaban atracados en los puertos. Correcto. Entonces, cuando me dijeron eso, doña Elena, yo lo primero que le dije fue, ajá, y si el tripulante es homosexual, entonces el hombre sí puede ir a ofrecerle sus favores sexuales. O sea, ¿a quién se le ocurre que una mujer no pueda tener acceso a un puerto igual que como lo tiene un hombre? Claro. Pero tienen que existir Elenas como usted para hacer valer su derecho también como mujer. Entonces le preguntaba si se le hace más difícil a la mujer dominicana desarrollarse como empresaria que a los hombres, todavía hoy en el siglo XXI. Evidentemente, si fuera igual, o si fuera, vamos a decir, lo importante es que sea con equidad, que lo que se haga sea justo para las mujeres y para los hombres. Porque yo tampoco creo en el abuso de que ahora todas las mujeres y los hombres no. Eso también está muy mal. O sea, eso es invertir una cosa que estaba mal para ponerla mal, pero del otro lado. Del otro extremo. Exactamente, es irte al otro extremo. Yo te diría que indudablemente hay temas de salarios, de ingresos, hay temas de preferencias, hay empresas que son más fáciles y mucho más abiertas a aceptar mujeres en sus posiciones ejecutivas que otras, y eso uno lo ve a través del tiempo y lo aprende, que realmente pues ocurre. Hay sectores que desde hace muchos años tienen y tenían muchas mujeres ejecutivas, por ejemplo la banca, los seguros, son empresas más tradicionales hacia que hubiera, digamos, mayor equidad a la hora de contratar si era un hombre o una mujer.
Mientras que la industria... Pero indudablemente hay otros sectores como la industria, como inclusive los sectores agrícolas, que ya tienen una tradición mucho más machista y donde es un poco más difícil. Yo recuerdo, yo fui presidenta de la YAD en el 98, de la Junta Agroempresarial, y estaba la discusión precisamente de la famosa rectificación técnica ante la OMC con el tema de los acuerdos de libre comercio y la Organización Mundial del Comercio, básicamente. Y entonces se estaba discutiendo y yo estaba tratando de que llegáramos a un acuerdo, cuál era la posición, y aquello parecía, ahí no se oía a nadie, todo el mundo incómodo, y obviamente ya yo no sabía ni cómo iba a controlar el orden, y llegó un momento que yo hice así, me paré y dije, bueno, aquí tenemos que escucharnos. ¿Quieren llegar a un acuerdo o vamos a seguir como vamos? Y bueno, la verdad que fue un momento bastante tenso, donde todo el mundo se dio cuenta que no íbamos a llegar a ningún sitio bajo las condiciones en que estaba esa mesa. Y al otro día recibí, de repente, me llega un regalo a mi oficina. Y yo digo, oh, ¿y qué es esto? Ah, que ahí le mandó el señor fulano. Digo, ah, ok. Nada, yo lo abro, ni me imagino lo que es, ni por qué. Y adentro tenía una tarjeta muy simpática con un sombrero. Un sombrero de vaquero. Y básicamente una tarjeta que decía, me quito el sombrero. Te mandé este sombrero de vaquero porque te portaste como una campeona. Y la verdad que ese tipo de cosas a nosotras nos exhorta, nos anima, porque de repente te das cuenta que por lo menos alguno apreció lo que estás haciendo. Entonces, siempre encontraremos los lugares donde hay más aprecio o menos aprecio. Hay un señor, en un momento dado, me invitan a ser parte de un grupo fuera del país, y yo llego a la reunión, miro y digo, ups, me equivoqué, y vuelvo y salgo. ¿Por qué? Bueno, porque nada más vi hombres. Okay. Y como que yo no era lo que estaba esperando, me salí a chequear y veo, era un hotel, y miro otra vez el nombre que tiene afuera del salón para qué es la reunión, y digo, no, es aquí. ¿Estoy bien? Estoy bien. Entonces entro otra vez y hago así, de repente me doy cuenta que los nombres están puestos y veo mi nombre y voy, tic, 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 pa, me siento. Y tengo un señor argentino al lado que me mira de arriba abajo, así como, ¿y esta qué ¿De dónde salió? ¿Y cómo ¿Qué es lo que entró? busca esta aquí? Y entonces, nada, yo hago así, le digo, buenas tardes. Y ya, pues, ¿verdad? Yo no había nada más que hablar. Y me pongo a hablar con el de la derecha, que sí fue un señor mucho más amable, y todos empresarios, ¿eh? Y ese señor, unos años después, me dice, caramba, la verdad que yo te subestimé. Y yo le digo, caramba, pero le tomó muchos años darse cuenta. Me imagino que anécdotas como esa tiene usted cientos. Oh, claro, sí, indudablemente. Dígamela. Yo tengo una buena. Dígamela, Un por buen favor. día, Dígame. un buen día. Yo estoy en Fersán. Estaba embarazada, tenía 7 meses y pico, casi 8 meses de embarazo. Y llega unos sindicalistas del puerto, grandísimos toditos, sobre todo lo grande que yo lo vi ese día. Y a mí siempre me decían, no te quedes sola, no te quedes trabajando en la oficina, vete temprano, ¿qué es lo que tú haces? Y yo, la verdad es que nunca le hice mucho caso. Y esa noche llegan esos señores incómodos con una situación portuaria que había en el puerto. Y el señor, los 3 señores, grandísimos los 3, se me paran delante y yo venía saliendo ya para irme. Y yo lo veo así y le digo, buenas noches. Y me dice, yo quiero hablar con los jefes de esta empresa. Y yo me quedo así y digo, ¿y qué yo voy a hacer? ¿Sola? Con 3 hombres que están molestos. Y la verdad es que yo no debería estar aquí. Y sola. Y estaba sola en alma, no quedaba nadie en la oficina. Y yo me quedo así y le digo, ay, aquí no queda ninguno. Ellos se fueron. Se fueron toditos. Aquí no hay Aquí jefe. no me quedo yo, que soy la secretaria, y yo me voy, así que vámonos, venga mañana.
Y por ahí mismo. Después me querían matar. Sí, porque después supieron. Wow. Sí, pero imagínate qué hacía yo sola. Sí, pero es una estrategia de defensa. Dígame una cosa, doña Elena, la política. Siempre se ha rumorado que usted ha sido invitada y que ha sido cortejada por diferentes líderes políticos y en diferentes escenarios electorales para que fuese candidata y para que participara de la actividad política. Y usted en su trayectoria tuvo contactos directos con los últimos 4 presidentes, con el doctor Balaguer, con el doctor Leonel Fernández, con el ingeniero Hipólito Mejía y con el presidente actual, el licenciado Danilo Medina. Sin embargo, a pesar de esas invitaciones y de esas propuestas, Elena Vilella nunca ha participado directamente en ninguna actividad política, en ningún partido, ni ha aceptado las candidaturas que se le han ofertado. ¿Por qué y cómo describiría usted las relaciones de doña Elena Vilella con esos diferentes presidentes? Bueno, lo primero que te voy a decir es que mi relación con cualquier presidente, o sea, y con estos presidentes, los nuestros, siempre ha sido de mucho respeto y de admiración, porque llegar a ser presidente de una república no es fácil. Y es una tarea con mucha responsabilidad y obviamente tremendas obligaciones, porque el que asume un cargo de esa magnitud, obviamente pierde toda su privacidad, su vida, su familia tiene que, en buena medida, pues, sacrificarla aún más de lo que uno lo sacrifica en su diario vivir. En mi caso en particular, tengo que decirte que obviamente me he sentido muy honrada y muy distinguida cuando cualquiera se me ha acercado, que obviamente han sido siempre personas de muy alto respeto por parte mía hacia ellos, y que son personas que uno admira por su labor y su dedicación. Pero yo siempre he pensado que donde yo sé trabajar es en el sector privado y que hay distintas formas de contribuir a nuestro país. Y he entendido que puedo ayudar y apoyar mejor desde el sector privado que asumiendo una posición. Esa es, siempre ha sido digamos que lo que yo he pensado en mi trayectoria. Y a través de los años, pues, sigo pensando que nosotros todos, los ciudadanos, tenemos la obligación de incidir positivamente para ayudar a mejorar nuestro país. Y que realmente tenemos mucha gente con muchas necesidades, de que los representen y los ayuden a entender qué es lo que tienen que hacer para progresar, y que tiene que haber gente, tanto en el sector público como en el sector privado, que trabajemos aunadamente para mejorar esa situación. En mi caso, vuelvo y te digo, creo que desde las instituciones he tratado realmente de hacer una labor y de cumplir con un rol de cooperar y tratar de mejorar esos sectores donde he incidido. Y francamente, hasta ahora eso es lo que siempre he entendido que es donde yo mejor puedo apoyar. Pero les respeto y muy valioso su análisis, pero no sería una contradicción. Le voy a poner un ejemplo tangible. Si le ofrecen, como he sabido que le han ofrecido en diferentes coyunturas, a Elena Vilella ser ministra de tal cartera o ser candidata a tal posición, ¿no piensa usted que desde esas posiciones a las que le han invitado, usted pudiese aportar más, pudiese contribuir más al desarrollo del país, dada su experiencia, dada sus relaciones, dadas sus condiciones, que manteniendo esa conducta de aportes, pero desde el sector privado solamente? Lo que pasa es que uno lo hace desde el sector privado, pero coopera y trabaja con el sector público. Porque indudablemente cuando uno asume una posición institucional, vamos a tomar el CONEP por decir uno tiene que trabajar aunadamente con el Estado, aunadamente inclusive con el sector laboral y con los distintos sectores productores de bienes y servicios en el país,
para tratar de crear condiciones de creación de empleo, de mayor seguridad jurídica y de que realmente seamos capaces de mantener un modelo económico que, digamos, evolucione hacia un país más sostenible, que es lo que queremos. Claro. Y ese es el gran reto, y sabemos que hay muchas dificultades, hay lamentablemente muchísimas barreras que son reales, y que muchos presidentes llegan con todo el deseo de hacer el cambio, y finalmente, por mucho que empujan, vemos que llega un momento que no pasa, no pueden, y sin embargo tenían esa intención. Entonces, yo francamente creo que uno tiene que trabajar donde uno mejor entiende que puede empujar. Ahora, por ejemplo, lo estoy haciendo con el Consejo Nacional de Competitividad. No siempre tengo que estar de acuerdo en todo lo que se hace, pero yo creo que se está haciendo un trabajo. Le iba a decir de Educa. Usted fue presidenta de Educa cuando el presidente Danilo Medina inició su primer periodo de gobierno en el año 2012, cuando se iniciaba la inversión del 4% del Producto Interno Bruto para el sector educación. Y usted desarrolló desde Educa un proyecto que yo duré casi 5 años en la Cámara de Diputados impulsándolo, y que hoy es una realidad, que es República Digital, pero usted lo inició en el formato original que nosotros lo habíamos propuesto, que era One Laptop per Child, con Don Rodrigo, y usted lo trabajó con el modelo de la Barry, con el apoyo, y lo hizo desde Educa. Y yo dije, wow, yo soy diputado, yo soy legislador, yo tengo aquí todos estos años tratando de impulsar este proyecto, y mira cómo doña Elena desde Educa, a través de un proyecto con inversión de la Barry, pudo traer una laptop para cada estudiante. O sea que, tal y como usted señala, los ciudadanos, desde cualquier posición en la que se encuentren, desde su propia empresa, desde un gremio empresarial, desde el sector privado, pueden hacer grandes aportes a favor de la colectividad del país. Claro que sí, y en el caso, por ejemplo, particular de One Laptop per Child, realmente una computadora para cada niño, nosotros apoyamos el esfuerzo, pero el mérito ni siquiera es nuestro, el mérito fue de personas que conocían el proyecto, que tenían experiencia, que inclusive nos ayudaron a traer personas de Centroamérica, exactamente, con la experiencia ya vivida y los resultados latentes. En Nicaragua con el señor Zamora, el Banco Lafice, también Uruguay, que lo desarrolló como el Plan Ceibal. Claro que sí, pero usted fue que lo hizo posible, hizo la gestión, hizo el trabajo en equipo, pudo lograr la sinergia entre los diferentes actores. Pero quizás eso es la parte que uno puede hacer, ¿entiendes? Y puede incidir. Y la idea de uno siempre es que siga. Claro. Y haya más, porque hay un proyecto, por ejemplo, el de Nuevas Oportunidades de Empleo, el NEO, que fue un proyecto que impulsamos desde Educa, con el apoyo del BID. Y ese proyecto nosotros en República Dominicana empezó probablemente más atrás que otros países, sin el probable, nosotros entramos más tarde y sin embargo avanzamos más que otros países y logramos mucho mejores resultados en la ejecución del proyecto con el BID. Y pusimos a trabajar juntos, logramos trabajar juntos una cantidad de instituciones del sector público y privado, aunando esfuerzos para facilitar el proceso de insertar a esos jóvenes que se van a la calle, porque tú sabes que las estadísticas de nosotros son que de cada 2 hay uno que se sale ya antes de intermedia o en la misma intermedia. La deserción. Y deserta, exactamente. Y traer un muchacho después que deserta es muy difícil. Y lo que buscamos fue una alternativa a esos muchachos, porque se salen por razones económicas, las niñas por embarazo, o sea, hay toda una serie de causales que son terribles. Y que tú no le puedes decir no lo hagas porque tienes que entenderlo. Tienes que entender que tiene una necesidad económica, que tiene que ir a ayudar en su casa y se tiene que salir de la escuela. Entonces buscamos la forma de que pudieran encontrar un oficio, una capacitación técnica dentro de esos institutos técnicos, y laboramos con el Infotep, con el Ministerio de Educación, tú sabes, con el superior
y el Ministerio de Educación, que obviamente tiene primaria e intermedia. Trabajamos con el salud profesor, pública. No, con el profesor Mariñez también en ISFO2. Sí, que está sí, siempre, la verdad, han hecho un trabajo grande la formación y de los excelente en la profesores. formación de los maestros. Así es. Y se creó también la conciencia de la importancia de que invirtiéramos en mejorar la calidad de los maestros, en darles oportunidades para prepararse ellos mejor. Porque, óyeme, no hay nada más importante para un país que educar mejor sus niños. Claro. Y cómo darles esa oportunidad. Porque el que está educado, eso no se pierde nunca. Tú puedes perder tu casa, puedes perder tu carro, pero la educación no se pierde. Y la educación te da la oportunidad de mejorar, de capacitarte mejor, de poder producir y ganar un sustento digno. Y en la dignidad de la persona yo creo que es que está el éxito de cualquier proyecto, de realmente fortalecer su dignidad a través de enseñarlo a pescar. Doña Elena, su relación con el poder político, sus relaciones, anécdotas, o me voy a ir más directamente, ¿cómo compara usted los presidentes, los últimos presidentes que hemos tenido, con lo que usted ha compartido, desde la época del presidente Balaguer, el presidente Fernández, el presidente Mejía y el presidente Medina? ¿Cómo comparo las épocas? Sí, más que las épocas, sus estilos de gobierno. ¿Cómo considera usted que trabajaba el presidente Balaguer como presidente versus Leonel Fernández como presidente versus Hipólito Mejía versus Danilo Medina? Bueno, si recordamos, el presidente Balaguer llevaba un control estricto de sus gastos. No sé si recordarás que inclusive se reunía para ver sus recaudaciones y sus egresos. Todas las noches. Todas las noches, y tenía funcionarios que tenían que ir a respetarle, ¿cómo es? A reportarle, perdón. Entonces, por otro lado, ellos, llega un momento que lo que pasa, que el poder evidentemente ya había ya como una sociedad que estaba demandando un cambio. Y había toda una serie de proyectos y trabajos hechos que debían hacerse cuando asume el presidente Fernández. Y yo recuerdo un discurso de José Manuel, mi esposo, que dijo que era un poco como una botella de champán, porque todo el mundo había estado trabajando para hacer una transformación, y en ese momento había unas condiciones muy favorables para hacer toda una serie de cambios, la reforma del sector eléctrico, el propio sistema educativo, cosas que se pudieron hacer unas y otras no, la capitalización de las empresas eléctricas, exactamente, públicas, sí, porque fueron no solo las eléctricas. Y luego viene el presidente Mejía, y la verdad es que le tocó muy a principio a mediados de su gestión ya el tema de la situación financiera y la crisis económica. Sobre todo el tema de la crisis de los bancos, de 3 bancos realmente, porque no fue de otra cosa, que por falta de supervisión, por falta de realmente una regulación mucho más estricta en materia de la liquidez y de los índices que debían mantener los bancos, pues llegamos donde llegamos lamentablemente, y todavía hoy estamos pagando ese costo. Y luego de la gestión del presidente Mejía, que era una gestión un poco más, digamos, más abierta, como todos conocemos. Con un estilo más ligero. Un estilo exactamente, mucho más ligero. Pues entonces llegó el presidente Fernández de nuevo, que hizo un discurso inaugural realmente muy bueno en su principio. Y después tenemos al presidente al presidente Medina, en la actualidad, que ha sido un presidente ejecutivo, que realmente pues visita para entender qué pasa en las comunidades, las visitas sorpresa, que hay personas que cuestionan, pero indudablemente tienen un efecto. Y la verdad es que en particular la oportunidad que, digamos, abrazó el presidente Medina de realmente decir, voy a otorgar este 4% y voy a hacer lo que nunca se ha hecho en el sector educativo, es una incidencia de una labor realmente focalizada, que ha seguido permanentemente cumpliendo, no obstante siempre haber personas que tientan a que ese 4% no llegue
al sector educativo y a la educación. El nuevo modelo de la tanda extendida. Exacto. Y es un tema que, como bien hemos recalcado muchas veces, la educación no se cambia ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4 años. Ni en 8 tampoco. Es algo que tú inviertes y lo ves en la siguiente generación. Uno puede ver mejorías de corto plazo que se ven, que son las que son, digamos, los cambios más fáciles los tangibles de hacer, que son más tangibles. Pero realmente es una forma de vivir, el realmente educar con calidad. Es una cultura. Lo vemos en Finlandia, lo vemos en muchos países europeos, donde realmente la educación y la prioridad es esa. Y se nota en los niveles de educación de los muchachos, se nota en los niveles de ingresos per cápita de la población. Los niveles de desarrollo de esos pueblos. Los niveles de desarrollo, exactamente. ¿Cómo evalúa usted, doña Elena, el gobierno actual del presidente Danilo Medina en el entendido de cuál considera que serían las 3 políticas más positivas, más efectivas del gobierno del presidente Medina y cuáles serían las 3 situaciones que considera, vamos a llamarle luces y sombras, las 3 luces que considera los 3 aspectos más positivos y los 3 más negativos en lo que considera que tiene que trabajarse más? Bueno, yo lo primero que diría es que indudablemente una de las principales luces es la inversión en educación. Primero priorizando la infraestructura, que era necesaria, luego enfatizando el tema de la calidad de los maestros y trabajando realmente por mejorar la calidad de la educación, y eso ha seguido como una obligación o un compromiso permanente de esta gestión. El tema eléctrico y el tema de buscar una solución para que haya energía. Habrá quien esté de acuerdo, quien no esté de acuerdo, vamos a no meternos en la discusión sobre cómo se ha hecho, pero indudablemente hay unas inversiones en el sector eléctrico y entiendo que se tiene la intención de asegurarse de que el mercado funcione y que realmente pues se pueda invertir en nuevas plantas, que no nos quedemos ahí y que se creen las condiciones ya para que el mercado opere. Que quizás el Estado tuvo que hacer un gran esfuerzo en este momento, pero ya hay con la intención de quizás llevar esa planta eventualmente hacia el sistema y que forme parte del mercado y se inclusive tenga inversión privada. Educación, eso parece ser una intención bien. Educación, inversión en el sistema eléctrico. Correcto. El tercero. Y el otro tema que yo creo que es importante, que vino un poco rezagado, pero que se le ha puesto interés ahora como una de las principales prioridades, es la competitividad. Sí. O sea, no importa lo que hagamos, si nosotros internamente no resolvemos nuestros problemas de falta de competitividad, nadie los va a resolver por nosotros. O sea, poner barreras para que otros no puedan entrar al país no es lo que soluciona. Nosotros somos un país donde, por ejemplo, el turismo en estos años se ha desarrollado espectacularmente y hay una serie de nuevas inversiones en proceso. Eso es positivo. Pero, ¿cómo vamos nosotros como nación a aprovechar esa oferta turística para ofertarle nuestros productos agrícolas, agropecuarios, agroindustriales? ¿Cómo vamos a hacer que nuestras industrias puedan apoyar la infraestructura y la necesidad de oferta de productos que tienen esas inversiones turísticas que demandan una serie de servicios y de productos grandes? El tema es cómo lo hacemos competitivamente con la calidad y la necesidad en forma oportuna para esos mercados. Y nosotros realmente no solamente tenemos que ser capaces de aprovechar la oferta local, sino también la oferta internacional. Y ahí vamos al otro punto. Para competir internacionalmente, tenemos que tener un play al mismo nivel. O sea, tenemos que jugar todos al mismo nivel. Tenemos que poder competir con costos similares y que sea la eficiencia del mejor el que gane, si tú quieres ponerlo así. Y para eso, obviamente, es necesario que podamos educar mejor nuestra población,
que podamos también lograr mucho mayor productividad laboral. A mí, inclusive hoy en un almuerzo, me llamó la atención que uno piensa que nuestros índices de productividad laboral han subido, pero están terriblemente bajos cuando comparamos con otros países. Entonces nos hace mucho más costosos. Y todo vino porque estaba discutiendo un tema de por qué no se puede hacer aquí. Por el costo. Y fue porque no, es que por el costo, porque la productividad laboral local no lo permite. Y te quedas sorprendido de que justifica pagar un flete versus hacerlo aquí. Entonces, ¿por qué no podemos? Tenemos que poder. Entonces, yo creo que en lugar de enfocarnos hacia poner barreras, tenemos que enfocarnos hacia facilitar. Labor portuaria. Mientras más eficiente sea, menores serán nuestros costos. Mientras más buques entren a nuestros puertos y salgan rápido y le bajen sus costos de operación en nuestro país, más van a querer venir y menos costo van a tener los productos que llegan y que salen de nuestro país. Entonces, es un ganar-ganar lo que tenemos que lograr. Y en ese sentido creo que se está tratando de elaborar, pero creo que tenemos que alinearnos todos, porque no todo el mundo está alineado. Para que sea un trabajo en equipo. Para que sea un trabajo en equipo, para que realmente logremos resultados positivos. Porque si uno, fíjate, tú debes haber visto más de una vez las pinturas de Guillo Pérez, con los bueyes y las carretas jalando para los dos lados. Así no se avanza. Así no hay forma. Sin embargo, por ahí anda ¿tú has visto esas cositas GIF? Sí. Que hay unos que tienen que pasar un puente y que está muy simpático, no todo el mundo lo habrá visto, pero muestra cómo en equipo se pueden hacer cosas que de otra forma no se puede. Entonces realmente es un tema de elaborar juntos, es un tema de quitarnos las corazas todos y decir, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Doña Elena, cuán agradecido me siento por su tiempo, por la oportunidad que nos ha permitido de conversar esta noche, conocer a la mujer, conocer a la esposa, conocer a la madre, conocer a la empresaria y compartir su visión y compartir muchas de las anécdotas y de las enseñanzas que ofrece a través de sus vivencias a toda nuestra audiencia. Le agradezco mucho por esta gran oportunidad. Me confieso ante usted nuevamente, se lo reitero ahora públicamente, mi admiración, mi cariño y mi respeto por su tenacidad, por su disciplina, por romper esquemas, por atreverse, no solamente por atreverse a soñar, sino también por perseguir su sueño, por haberlo hecho realidad y por incentivar a las demás mujeres a que puedan hacerlo, a que puedan soñar y a que puedan capacitarse, educarse y luchar por hacer realidad sus sueños. Y con el ejemplo suyo y con el apoyo que usted ofrece desde sus diferentes escenarios, pues reciben ese ejemplo y ese apoyo de parte suya. Gracias, realmente yo creo que hoy día somos muchas, gracias a Dios. Así es. En roles valiosos, importantes. Y si ponemos un granito de arena, creo que siempre es valioso. Muchísimas gracias. Y gracias por darme la oportunidad de estar aquí hoy. Por favor, gracias a usted. Señor, hemos tenido la oportunidad de conversar con la señora Elena Villella de Paliza, destacada empresaria dominicana, presidenta de su empresa Interquímica. Ella durante muchos años ha venido trabajando en la industria portuaria. Su empresa recibe embarcaciones y produce diferentes productos con la materia prima que recibe, y dentro de su industria pues fabrica y presenta al mercado diferentes opciones, y es una mujer que trabaja con camiones, con choferes, con capitanes de barcos, con carga pesada, con carga líquida, con carga suelta, y ha sido la única mujer que ha ocupado la presidencia de lo que antes se llamaba Consejo Nacional de Hombres de Empresa. De ahí deducimos lo difícil que ha sido por el machismo tradicional. Sin embargo, es una mujer empresaria que le ha abierto puertas a otras muchas mujeres que ya pueden transitar por el camino que ella ha trillado. Muchísimas gracias por el honor de su sintonía y nos veremos de nuevo el lunes, si Dios quiere, en otra nueva entrega de su programa Víctor en Vivo. Y recuerden que esta entrevista y todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Usted entra a YouTube,
Víctor en Vivo, le da suscribirse y allí pueden recibir las notificaciones de nuestros comentarios, entrevistas y de todo el contenido de nuestro programa, y también a través de nuestras redes sociales, @Víctor en Vivo, en Instagram, en Twitter y en nuestro fanpage Víctor en Vivo. También nuestra página victorenvivo.com, y allí pueden mantenerse informados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de todo lo que acontece en nuestro país y en el resto del mundo. Feliz resto de la noche y hasta el próximo lunes.